Reanudamos esta audiencia siendo las 7:32 de la noche. Después de escuchadas entonces los alegatos de las partes en esta oportunidad, pasa el despacho a anunciar cuál va a ser el sentido del fallo en este caso. Al inicio del juicio que hoy estamos culminando, la Fiscalía se comprometió a demostrar con las pruebas que presentaría y se debatirían en el juicio que el señor Johnny Andrés Pacheco Romero era responsable del delito por el cual se le había acusado, relacionando que el día el 30 de noviembre de 2011 se había realizado una diligencia de allanamiento en su residencia ubicada en el municipio de Puerto Salgar, y allí se había encontrado droga estupefaciente, concretamente marihuana en una pequeña cantidad y cocaína con un peso neto de 21.8 gramos, así como la suma de 600.000 pesos, sustancia que era conservada dentro del inmueble. Según todo indicaba, de acuerdo a esa teoría del caso de la Fiscalía, estaba destinada a la venta. Por su parte, la defensa fundamentó esa teoría del caso en la existencia de varias y serias irregularidades que se presentaban por parte de la Policía Judicial en ese allanamiento. Entre ellos, y como más importante, resaltó un presunto falso positivo, pues indicaba el señor defensor al inicio de este juicio que esa sustancia estupefaciente nunca fue hallada en el inmueble como se quería mostrar. Pues en esta oportunidad, como se ha resaltado por las partes y como consta en las diligencias y se conoce a través del desarrollo de este proceso, en momento alguno se le han endilgado cargos al señor Johnny Andrés por venta de estupefacientes o un verbo rector diferente al de conservar estupefacientes, y la acusación se centró en los hechos relacionados con ese allanamiento realizado el día ya indicado, 30 de noviembre de 2011, en su residencia, donde se habrían encontrado esos hallazgos ya relacionados. Durante el juicio, pues se presentaron varios testigos y varias probanzas, especialmente funcionarios de la policía, tanto de vigilancia como de la policía judicial, que daban a entender o indicaban la posible vinculación del señor Johnny Andrés Pacheco Romero con la venta de estupefacientes en el municipio de Puerto Salgar, y que ello había sido entonces la información que se tenía sobre el particular había sido el motivo fundado para solicitarle a la Fiscalía la expedición de una orden de allanamiento a su residencia, pues de acuerdo a la información que según los policiales manejaban ellos por quejas de la ciudadanía, en la casa de este ciudadano se conservaba el estupefaciente que era utilizado para la venta. Pues podría decir el despacho y considerar que las probanzas pues ciertamente señalarían con cierta posibilidad de esa relación del señor Johnny Andrés con ese presunto tráfico, pero ese no es el asunto a debatir. Lo que aquí se está discutiendo es una conservación específica de una sustancia estupefaciente encontrada ese día 30 de noviembre de 2011 en la casa de Johnny Andrés, la real ocurrencia de ese hallazgo y la responsabilidad que le puede caber o no al mismo en esos hechos. Para el juzgado, pues no quedó acreditado o no quedó siquiera en duda, como lo
Afirma la defensa que en este caso se haya tratado de un falso positivo, que se haya cargado al señor Johnny Andrés Pacheco Romero como para decir que se implantó la sustancia en el lugar, que se le quiso incriminar falsamente. Pues el juzgado no considera que esté determinado esto y si bien habrían unas manifestaciones que realizó la madre del señor Johnny Andrés al investigador de la defensa, según las cuales al parecer ella habría visto cuando se arrojó esa sustancia por los policiales, pues esas declaraciones, además de ser de un testigo de oídas, tampoco resultan creíbles, pues desde la posición en la que estaba y según esas mismas fotografías que aportó ese investigador de la defensa, pues no habría podido ver lo que ella le afirmó a él haber visto. Ahora bien, no puede desconocer el despacho y no puede ser ciego ante esa situación que resalta la defensa en este caso, que de acuerdo al video que se mostró y que se exhibió a solicitud del Ministerio Público en esta diligencia, la orden de registro y allanamiento que se leyó el día de la diligencia que dio inicio a la investigación y ya a este proceso fue distinta a la que se ha dicho dentro de las diligencias fue expedida por la Fiscalía para esos efectos. Claramente durante la grabación de esa diligencia, el funcionario de la Policía Judicial que lee la orden indica 25 de abril de 2011 y pues al observar ese video en esa grabación pues se notó que tal vez el policía en ese momento como que advirtió ese error, esa situación de encontrarse esa orden fechada mal. Ya ante estos estrados, al declarar el funcionario de policía que hizo esa lectura, pues como bien lo señala la defensa, de manera sincera y sin querer mentir o engañar, dijo que esa orden pues la pudo leer bien, que no tuvo ningún inconveniente para leerla y que fue la misma que leyó, la que aparece ahí en el video. Es sabido que este tipo de órdenes para realizar allanamientos y registros no pueden tener una duración superior a los 30 días. De abril a noviembre, pues obviamente ya habrían transcurrido más de 30 días y aunque no se indicara pues en el video cuál era el término que se había concedido para esa orden, pues en todo caso para ese momento, desde abril hasta noviembre, ya se hubieran vencido con creces esos términos para realizar esa diligencia de allanamiento. Ahora el hecho que según afirme la defensa, la orden de allanamiento y registro que se presentó ante el juez de control de garantías y que aparece dentro de la carpeta de la Fiscalía es del 30 de noviembre de 2011, pues esa orden realmente no fue allegada a la actuación, del 25 de noviembre de 2011, pero es cierto que según el registro de la audiencia preliminar, esa fue la fecha que se indicó por el juez de control de garantías, tenía la misma. Pues esa situación sí daría a entender que de pronto se modificó esa fecha al evidenciarse ese error o lo que se presentaba. Entonces considera el despacho que al haber acudido los policiales a realizar una diligencia con una orden, pues que ya por la fecha que se le había puesto estaría vencida,
sí nos encontraríamos entonces ante un procedimiento que estaría viciado de ilegalidad desde el inicio, y por tal motivo los resultados obtenidos en esa diligencia no podrían hacer tránsito o ser tenidos en cuenta como pruebas. Bien es sabido que las pruebas obtenidas de procedimientos ilegales corren la misma suerte, deben dejarse sin efectos y no pueden tener alguna validez. En ese sentido, ante esta situación que se presenta, pues al despacho no le queda más sino por haberse entonces presentado esta irregularidad que afecta a todo el trámite y de contera afecta a la validez de todas las diligencias, de todas las pruebas que se recolectaron y de los resultados que se obtuvieron con posterioridad al análisis de las mismas y demás, anunciar que se va a absolver al señor Johnny Andrés Pacheco Romero de los cargos por los cuales le formuló acusación la Fiscalía en esta oportunidad y solicitó condena a la misma parte para preservar entonces la legalidad y porque no puede darse vía libre pues a una actuación que se presentó de esta manera. Ello pues sin desconocer que sí se puedan haber presentado esos hallazgos y que sí existiera de antemano esa información por la cual la Fiscalía emitió esa orden, o mejor por la que la Policía Judicial solicitó a la Fiscalía emitir esa orden de allanamiento. Entonces, pues ante el anuncio de ese sentido de fallo y ya pues en la sentencia el despacho analizará otras situaciones que se presentan pues para no ahondar más en este asunto ni para hacer más larga esta sesión. Pues se anuncia entonces, se reitera que el sentido del fallo va a ser absolutorio a favor del señor Johnny Andrés Pacheco Romero por los cargos que como autor por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector conservar, le formuló acusación la Fiscalía. En consecuencia se dispone la libertad inmediata de dicho ciudadano, para lo cual se librará la respectiva boleta a la cárcel local ante la dirección para que si el señor Johnny Andrés Pacheco Romero no tiene algún otro requerimiento de otra autoridad, sea dejado en libertad inmediata. Anunciado este sentido del fallo, entonces procedemos a fijar fecha y hora para que tenga lugar la lectura de sentencia. Teniendo en cuenta entonces la disponibilidad en la agenda del despacho y que ya hay varias sentencias de juicio programadas y una sentencia de juicio pues obviamente demanda más tiempo para su proyección y para su elaboración, se propone entonces el día 11 de diciembre de 2014 a las 5 de la tarde para que tenga lugar esa lectura de fallo. Para esa fecha y hora tendría inconveniente la Fiscalía. Es día martes 11 de noviembre de 2014, 5 de la tarde. Perdón, disculpen, estaba mirando.
Disculpen, me estaba mirando el mes que no era. Jueves 11 de diciembre de 2014 a las 5 de la tarde. Para esa fecha tendría inconveniente la fiscalía. No, señoría, no hay inconvenientes. La defensa. Sin inconveniente, señoría. Se fija entonces la fecha y hora ya relacionadas para que tenga lugar la lectura de sentencia. Reitero, jueves 11 de diciembre de 2014, 5 de la tarde. ¿Hay algo para manifestar antes de terminar, señor fiscal? Nada, señoría. Señor defensor. Sin manifestación, señoría. Señor Johnny Andrés. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias a todos por su asistencia. Por favor, no se vayan sin firmar el acta. Que tengan buena noche. Terminamos la audiencia siendo las 7:49 de la noche. Que estén bien.